Me llamo Melissa, tengo 36 años. En la víspera de Navidad, frente a toda la familia, mi mamá le dio a mi hija de 9 años una caja perfectamente envuelta y con una sonrisa dulce le dijo que era para ella. Cuando mi hija la abrió, no había juguete ni regalo, solo una nota escrita a mano que decía: pregúntale a tu mamá por qué seguimos gastando dinero en una niña que ni siquiera es realmente nuestra. Las manos de Ren empezaron a temblar mientras leía. Se mordió el labio como siempre hacía para no llorar delante de ellos. Mi hermana Amber soltó una risa fuerte y nadie hizo nada para detenerla. Lo que ellos no sabían era que Ren también había llevado su propio regalo para su abuelo esa noche, una foto sencilla que eligió con cuidado y envolvió ella misma. Cuando mi papá la abrió, se quedó completamente pálido. Habían pasado 9 años intentando borrar a mi hija, pero esta vez fue ella quien los expuso, y todo lo que querían esconder estaba a punto de venirse abajo. Si alguna vez te dijeron que exageras, justo las mismas personas que provocaron lo que sientes, quédate porque esta historia trata de lo que pasa cuando por fin dejas de convencerte de que lo hacen con buena intención. Arthur y yo adoptamos a Ren en el invierno de 2016. Tenía solo 3 días de nacida cuando la llevamos a casa. A los 5 años ella ya tenía su propia explicación de su origen. Decía con toda seguridad: yo crecí en otra pancita, pero ustedes son mis papás. Como si fuera una verdad tan clara como cualquier otra cosa que aprendía en la vida. El certificado de adopción estaba en la sala, en un estante, y ella pasaba frente a él cada mañana sin mirarlo, como si fuera solo parte del mueble, parte normal de su vida. Quiero contar exactamente qué hizo mi mamá cuando conoció a Ren por primera vez. Tenía apenas 8 días de nacida. Mis papás llegaron a visitarla. Mi papá Howard se sentó en un sillón y la cargó casi 1 hora sin decir mucho, solo la miraba y en algún momento dijo casi para sí mismo que era hermosa. Mi mamá en cambio se quedó cerca de la cocina casi toda la visita y cuando por fin se acercó, inclinó la cabeza y comentó con tono ligero que la niña no se parecía en nada a la familia. Como si fuera una observación cualquiera, como hablar del clima, y después siguió viendo los gabinetes de la cocina. Y así empezaron los años. Un ejemplo muy claro fue el 6º cumpleaños de Ren. Hice una comida pequeña en familia, solo mis papás, Amber con su esposo Jake y su hijo Connor que tenía 7 años. Arthur preparó un pastel, yo decoré con globos y la comida favorita de Ren. Amber llegó con un regalo para Connor, una mochila nueva porque la anterior se le había roto, algo normal, algo que simplemente pasa en la vida. Pero cuando llegó el momento de abrir los regalos de cumpleaños de Ren, mi mamá le dio una tarjeta con un billete de $20 adentro y le dijo con una sonrisa: pensamos que mejor te compras tú algo, cariño. Ya estás grande para saber lo que quieres. 2 meses antes, en el cumpleaños de Connor, mi sobrino, él había recibido un set completo de Lego, un carro de control remoto y hasta un álbum de fotos personalizado que mi mamá armó durante 2 semanas. Yo lo vi, lo tuve en mis manos. La vi a ella señalando cada página con orgullo. Ren solo sostuvo su billete de 20 y dijo gracias, como yo le había enseñado, con esa voz tranquila de niña que intenta portarse bien siempre. Más tarde, cuando todos se fueron y Ren ya estaba dormida, Arthur estaba recogiendo y yo me quedé en la cocina viendo el fregadero sin poder sacar el nudo del pecho. Él llegó detrás de mí, me puso la mano en el hombro y no dijo nada, porque ya sabíamos que cualquier cosa que dijera iba a abrir otra pelea de esas que siempre terminaban igual. ¿Y qué quieres hacer, Melissa? Y yo nunca tenía respuesta. En ese momento no la tenía, pero eso cambió con el tiempo. Yo crecí en una casa donde el cariño siempre venía con condiciones. Mi mamá, Silvia, es de esas mujeres que necesitan que todo se vea perfecto desde afuera, aunque por dentro no lo esté. Yo, como hija mayor, siempre fui la responsable, la que tiene que dar el ejemplo. Mi hermana menor, Amber, era la consentida, la princesa de la familia. Y eso nunca cambió. Ni siquiera cuando me hice adulta y decidí con Arthur adoptar a Ren, mi mamá no me dijo directamente que no lo hiciera, pero empezó con sus comentarios disfrazados de preocupación: segura que estás lista, Melissa, ya sabes. La sangre pesa más que todo, cosas así, con una sonrisa suave, como si me estuviera cuidando. Yo ignoré todo porque quería creer que el amor que le íbamos a dar a Ren iba a ser suficiente para arreglar cualquier cosa. Me equivoqué. Durante 9 años, el trato nunca fue un ataque directo, era algo más silencioso, constante, como 1000 cortadas pequeñas.
Cosas que para cualquiera parecían insignificantes, pero para una niña se vuelven su realidad completa. En cada fiesta, mi mamá primero se aseguraba de dar regalos especiales a Connor y a otros primos, y a Ren le dejaba lo último, algo genérico, algo de último momento. En el quinto cumpleaños de Ren, Connor recibió una bicicleta nueva llena de accesorios, y a ella le dio una casa de muñecas usada, diciendo que todavía estaba en buen estado. Ren la abrazó fuerte y solo dijo me gusta el color, mamá, y yo tuve que encerrarme en el baño para que no me viera llorar. Yo enfrenté a mi mamá varias veces, pero siempre terminaba igual estás exagerando, Melissa, Ren ya tiene familia, no hagas todo más complicado. Arthur me abrazaba después y decía que nosotros sabíamos la verdad, que eso era lo único que importaba. Pero incluso él empezó a notar cómo todo eso le estaba pegando a Ren. La niña que antes corría emocionada a la casa de sus abuelos, ahora preguntaba en voz baja si de verdad tenía que ir. Mi mamá tenía una forma muy especial de decir no es realmente nuestra. Lo usaba por teléfono con sus amigas, en cenas familiares cuando creía que Ren no escuchaba, y lo decía como si fuera un comentario cualquiera, algo que siempre podía negarse después. Solo digo que ella viene de otra raíz, cariño, no es una crítica, así lo suavizaba. Pero la frecuencia, la naturalidad con la que lo decía, dejaba claro lo que realmente pensaba. Mi hermana Amber tenía 2 hijos Connor, que ese año tenía 10, y Lily, de 6. Sus nombres estaban en letras doradas en los adornos del árbol de Navidad de mi mamá. Ellos habían estado en la mesa de adultos desde pequeños, desde los 5 años. Aparecían en todos los álbumes familiares que mi mamá guardaba en la vitrina de la sala. En ese árbol había 18 adornos dedicados a los nietos y ninguno era para Ren. Yo lo pregunté una vez, con calma, cuando ella tenía 7 años. Le dije mamá, ¿por qué Ren no tiene un adorno? Mi mamá me miró con esa cara de siempre, como si mi pregunta fuera más cansada que el problema mismo. Y me respondió Melissa, tú siempre eres muy sensible con ella. No es sano. Luego se fue a la cocina a revisar la comida, y ahí terminó todo. Siempre terminaba ahí. En noviembre de 2025, la bibliotecaria de la primaria Franklin, donde Ren iba en 3er grado, empezó un proyecto de recuerdos familiares. Cada niño tenía que llevar fotos y objetos para hacer un álbum hecho a mano. Ren llegó a casa ese día con una lista, una foto de la cocina en Thanksgiving, un dibujo del patio, cosas así. Semanas después me preguntó, mientras comía galletas en la mesa mamá, ¿tenemos fotos del abuelo Howard en nuestra casa? Dijo que él había ido algunas veces, pero no recordaba haber visto fotos. Déjame ver, le respondí. Ren siempre ha sido muy observadora. Siente todo muy profundo, pero aprendió demasiado pronto a esconder lo que le duele. Ya casi no llora frente a nadie, solo se queda callada. Y ese silencio me asusta más que cualquier llanto. Había noches en las que, después del baño, se subía a mis piernas y hacía preguntas que me rompían por dentro. Mami, ¿por qué la abuela abraza más a Connor y a Lily que a mí? ¿Por qué solo sube fotos de ellos? Yo la abrazaba fuerte y le decía que su papá y yo la amábamos, que ella era muy especial. Pero las preguntas seguían llegando, y con cada una de ellas yo veía cómo se le iba apagando poquito a poco la confianza. Cuando Ren cumplió 8 años, dejó de preguntar. Simplemente dejó de querer ir a casa de sus abuelos. Cada vez que yo mencionaba la idea de visitarlos, ella bajaba la mirada a sus manos y decía bajito mejor me quedo en casa con ustedes, aquí nos la pasamos más bonito. Y lo decía con una tranquilidad que a mí me partía algo por dentro. No debería ser así. Una niña de 9 años no debería aprender a hacerse esas paredes para protegerse. Pero ella lo estaba haciendo. Y cada vez que lo veía, algo en mí se endurecía más. Yo ya sabía que no podía seguir dejando que lo de mi mamá le borrara, poquito a poco, la sensación de que también pertenecía a esa familia. En la entrada de la casa teníamos una cámara Ring. La habíamos puesto en abril, después de que en nuestra calle desaparecieran 3 paquetes en una sola semana. Grababa la puerta y las escaleras del frente. Ren tenía la costumbre de abrir la app en el iPad familiar. Aprendió viéndome a mí revisar las grabaciones, y lo convirtió en algo suyo, casi un juego. Se la pasaba viendo las notificaciones de movimiento ardillas, repartidores,
El cartero y a veces decía cosas como a las 3 de la mañana pasó un mapache. El 20 de diciembre, un sábado en la mañana, estaba en la cocina cuando la escuché desde el otro lado. Mamá, el abuelo estuvo aquí. Levantó el iPad y me enseñó la pantalla una captura de movimiento, Howard parado afuera de nuestra casa. ¿Lo podemos imprimir para dárselo al abuelo? Le dije que sí. Le pedí a Arthur que lo imprimiera cuando tuviera tiempo. Lo sacó en la impresora de la casa, una hoja 4x6 un poco borrosa porque venía de la captura. Se la dio a Ren, dijo algo como que bonito y volvió a lo suyo sin darle más importancia. Ninguno de nosotros miró bien la imagen. Ren la envolvió con plástico transparente y la guardó en una bolsa de papel café que ella misma decoró con marcador rojo, apretando tanto las letras que casi se marcaban en el papel para el abuelo Howard. La cargó con las dos manos hasta el coche en la víspera de Navidad. Faltaban como 22 minutos para llegar a Dublín, donde vivían mis papás. Era una casa en suburbio, con árboles grandes ya crecidos, de esas casas que en fotos se ven cálidas, pero cuando entras se sienten distintas. Olía a pino y canela. La mesa estaba puesta, el árbol encendido. Mi mamá se movía por la casa con esa calma precisa de alguien que lleva 2 días haciendo que todo parezca sin esfuerzo. En menos de 3 minutos de entrar, lo vi en la cocina. Había varios libros apilados, amarrados con listón azul. Eran gruesos, de pasta dura. Me acerqué. En el lomo decía el legado de la familia Norwood 1952 a 2025, con letras doradas. Amber agarró uno antes de que yo pudiera reaccionar. Mamá, está precioso, dijo. Lo abrió y se señaló a ella misma a los 16 años. Mira mi pelo, y todos se rieron. Ren llegó a mi lado y preguntó ¿qué es eso? Un libro que hizo la abuela sobre la familia, le respondí. Ella miró la pila y preguntó sin pensarlo mucho ¿yo salgo ahí? Yo solo pude decirle la verdad, no lo sé todavía. Amber le dio su copia del libro a Ren. Ella lo tomó con cuidado, como siempre hacía cuando algo le importaba de verdad, y empezó a pasar las páginas despacio. Llegó a una que decía nuestros nietos, escrito con la letra de mi mamá. La leyó. Vio las fotos. Pasó a la siguiente página y luego levantó la mirada hacia mí sin decir nada. Yo le quité el libro de las manos. Eran 2 fotos con Connor y Lily. 2 párrafos completos, escritos a mano, con fechas, con sus nombres bien puestos. Seguí pasando páginas. Todo el libro, más de 200 páginas, bodas, cumpleaños, graduaciones, recuerdos de familia. Mi propia foto de boda estaba en la página 147. Mi foto de la escuela en la 83. Pero Ren no aparecía en ninguna parte. Ni una foto, ni su nombre, ni una línea, ni siquiera una nota pequeña. Era como si no existiera dentro de esa familia que mi mamá había armado en papel. Yo estaba ahí, con el libro en la mano, cuando escuché a mi mamá desde la otra habitación preguntando si alguien quería agua mineral, como si nada pasara. Dejé el libro en la barra. Después empezó a repartir copias en la sala. Fue llamando a todos: Amber, Jack, Arthur, a mí, a mis tíos, primos, a todos. Pero no llamó a Ren. Luego pasó a los regalos bajo el árbol. Connor recibió una bolsa grande llena de cosas. Lily un paquete enorme con moño. Y después mi mamá tomó un regalito pequeño, papel dorado con listón rojo, y dijo el nombre de Ren como si fuera algo normal. Ren dejó su bolsa café que había traído desde que llegamos y caminó hasta ella. Regresó a su silla con el regalo en las manos. Lo abrió con cuidado, quitando la cinta poco a poco, como siempre hacía. Cuando levantó la tapa, se quedó completamente quieta. Dentro no había nada, solo una tarjeta encima de un poco de algodón. La tomó. La leyó. Sus labios se movieron apenas. Luego la volvió a leer. Yo la miraba fijamente, y vi el momento exacto en que lo entendió. No fue sorpresa. Fue como si por fin se confirmara algo que ya llevaba tiempo sintiendo. Sus manos empezaron a temblar. Dobló la tarjeta con mucho cuidado, como si esa línea ya estuviera marcada aunque no lo estuviera. Se la quedó sosteniendo con fuerza. Se mordió el labio hasta ponerse pálido.
pero no lloró. Mi hermana Amber se rió. No fue una risa nerviosa ni accidental. Fue una risa real, como si esto ya lo hubiera esperado, como si todo estuviera saliendo exactamente como ella quería. Y nadie le dijo que se detuviera. Yo crucé la sala en 4 pasos y le quité la tarjeta a Ren de las manos. La leí. Pregúntale a tu mamá por qué seguimos gastando dinero en una niña que ni siquiera es realmente nuestra. La doblé y me la guardé en el bolsillo. Puse mi mano en la espalda de Ren y sentí como todo su cuerpo estaba completamente rígido. Está bien, dijo Ren muy bajito. Pero no fue un estoy bien como cuando alguien intenta ser fuerte, fue más como un ok solo para ella, como si cerrara una puerta que ya llevaba rato entreabierta. Luego agarró la bolsa café que había dejado en el piso, se levantó y caminó hacia la silla de Howard. Te hice algo, abuelo. Encontré una foto de cuando viniste a nuestra casa. Howard tomó la bolsa. La abrió despacio. Sacó la foto impresa. La miró. Y en cuestión de segundos, se le fue todo el color de la cara. Literal. Fue un cambio tan rápido que hasta se sintió pesado en el aire. La foto se le resbaló de los dedos y cayó al tapete boca abajo. No la recogió. Ren lo miró, tranquila. ¿Estás bien, abuelo? No respondió. Yo vi la foto en el piso. Vi a Howard. Vi a mi mamá, que de repente se había quedado totalmente quieta cerca de la chimenea. En ese momento yo todavía no entendía qué estaba viendo. No lo había visto bien. Arthur tampoco. Lo imprimimos sin pensar demasiado, confiando. Pero yo sí sé reconocer un momento cuando lo tengo enfrente. Salimos de ahí como 40 minutos después. Ya en la madrugada, a las 1247, estaba sentada en la mesa de la cocina con un café que ni siquiera había tocado. Arthur ya dormía. Ren también. La casa estaba completamente en silencio. Y yo no podía dejar de pensar en la foto. ¿Por qué se había quedado así mi papá? Abrí la app de la cámara Ring. Busqué los eventos del 19 de diciembre. El video cargó. Ahí estaba el carro gris de mi papá, el Buick con el raspón en la parte de atrás, llegando a las 1008 de la mañana. Se estaciona. Baja solo. Camina directo al buzón en la parte de abajo de las escaleras. No toca el timbre. Ni siquiera voltea hacia la casa. Abre el buzón, mete la mano, saca un sobre blanco. Antes de guardarlo en su saco, se detiene. Voltea a la izquierda, luego a la derecha. Como asegurándose de que nadie lo viera. Y se va. 58 segundos. Tomé captura del momento donde se veía mejor el sobre y lo acerqué todo lo que la calidad dejaba. El remitente era pequeño, pero se alcanzaba a leer. Cornerstone Family Services, Columbus, Ohio. Dejé el teléfono sobre la mesa. Cornerstone era la agencia de adopción que nos había dado a Ren hace 9 años. Volví a mirar la imagen. El sobre en su mano. La forma en que miró a su alrededor, como alguien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. 30 años trabajando en el servicio postal de Estados Unidos. Mi papá sabía. Siempre lo había sabido. Sabía exactamente qué se puede y qué no se puede sacar de un buzón residencial. Sabía la ley federal. Sabía lo que significa correo entregado. Había pasado toda su vida moviendo cartas de un lado a otro y esa noche, había movido algo mucho más grande sin que nadie lo notara. Y él había ido a mi casa un jueves por la mañana, había sacado una carta dirigida a mí del buzón y se la había metido al saco antes de irse como si nada. Y lo más loco de todo es que yo me enteré de eso por mi hija de 9 años, que solo estaba buscando una foto para un proyecto escolar. Ella fue la que le dio la pista sin saberlo. Yo me quedé sentada en la mesa hasta las 3 de la mañana sin poder moverme. El 28 de diciembre llamé a Cornerstone. Me mandaron a buzón de voz. Dejé un mensaje. El lunes 30 me regresó la llamada a una coordinadora llamada Linda. Revisó el expediente. Y me dijo algo que me dejó helada. Se han enviado 3 cartas a su domicilio. La primera en enero de 2023,
La segunda en enero de 2024 y la última el 1 de diciembre de este año. Yo nunca recibí ninguna, le dije. Hubo un silencio. Y luego preguntó. ¿Está diciendo que fueron interceptadas? Me explicó el procedimiento. Eran cartas de primera clase para notificaciones del registro. No certificadas a propósito, porque si fueran certificadas tendrían que firmarse en la oficina de correo y eso dejaría un rastro visible dentro de la casa. Todo iba a nombre y dirección correcta. Y aún así, ninguna carta había regresado. Le pregunté por la última notificación. Me dijo que incluía una ventana de 60 días. Ya habían pasado 27. Todavía estaba a tiempo. Quiero responder, le dije. Quiero seguir el proceso. Ella me dijo que lo iba a escalar. Colgué y vi a Arthur en la puerta de la cocina con 2 cafés en las manos, ya fríos. Me dio uno y se sentó. Le conté todo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, dijo. Tengo que llamar a Craig. Un amigo de la facultad. Casos federales. Necesito que me confirme algo. Craig lo confirmó esa misma tarde. Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 1708. Tomar correspondencia de un buzón residencial después de haber sido entregada. Delito federal. 30 años en el servicio postal. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Arthur abrió su laptop y dijo: voy a armar el caso. El 29 de diciembre llamé a Howard. Contestó en el cuarto timbrazo. Su voz sonaba distinta, cuidadosa. Como alguien que ya había ensayado lo que iba a decir. Papá, le dije, vi el video del 19 de diciembre. Vi lo que sacaste del buzón. Silencio. Yo estaba por la zona, el buzón estaba abierto. Solo intentaba ayudar, dijo. No estaba abierto. Vi el video. Tú lo abriste. Otra pausa. Melissa, ¿dónde está el sobre, papá? Silencio largo. Tan largo que yo conté hasta 8 en mi cabeza sin darme cuenta. Voy a revisarlo, dijo al final. Y colgó. No sé quién colgó primero. Solo sé que la línea se quedó muerta. 30 minutos después llamó mi mamá. Su voz era dulce. Tranquila. Preocupada. La misma voz de siempre, la que usa justo antes de intentar hacerte olvidar por qué estabas molesta. Melissa, cariño, tu papá me dijo que llamaste. ¿Estás bien?, dijo mi mamá con esa voz suave de siempre, como si nada. Yo le respondí directo: mamá, encontré un video de papá sacando un sobre de nuestro buzón el 19 de diciembre. Ese sobre era de Cornerstone Family Services, la agencia de adopción. Hubo una pausa corta. Ay, mi vida, tú sabes cómo te pones en estas fechas. Siempre has sentido todo muy intenso, y está bien, pero... Mamá, la interrumpí, no estoy sintiendo cosas. Estoy describiendo lo que se ve en una cámara. O lo tomó o no lo tomó. Y el video muestra que sí lo tomó. Otra pausa. Esta vez más corta. Entonces dijo: esa niña no tiene por qué confundirse sobre dónde pertenece. Tú le has dado una vida hermosa. Un papel de una persona desconocida del tema biológico, esas cosas solo confunden. Estábamos pensando en Ren. Dijo: el tema biológico, anoté eso en mi cabeza. Mamá, le dije, acabaste de admitir que sabes que había en ese sobre. Silencio. Dijiste, un papel del tema biológico. Eso significa que sabías lo que era. Y eso significa que le dijiste a papá que lo tomara. No creo que estés siendo razonable ahorita, respondió. Gracias, mamá, le dije. Y colgué. Abrí un documento nuevo en la computadora y empecé a escribir todo lo que se había dicho, con hora, con frases exactas. 5 días después, me llamó Priscilla Dobbs, la bibliotecaria de la escuela de Ren. Me dijo que había estado pensando en lo que le escribí después de Navidad, y que tenía que contarme algo. En noviembre, mi mamá había ido a la escuela Franklin por el Día de los Abuelos. Había ido como abuela de Connor. Connor y Ren estaban en la misma escuela, aunque en grados distintos.
Priscila estaba en la biblioteca cuando mi mamá llegó con una copia del libro de la familia en una bolsa de tela. Se lo enseñaba a todos, como orgullosa. Lo dejó en el mostrador de Priscila y lo abrió esperando elogios. Priscila lo hojeó con cortesía, llegó a la parte de los nietos, vio solo 2 nombres y el final de la sección. No dijo nada. Pensó que era un borrador, un error. Se dijo a sí misma que seguramente había entendido mal. Hasta que Ren volvió de vacaciones de invierno, se sentó en la mesa de la biblioteca y dijo algo muy tranquilo. Mi abuela Silvia hizo un libro de toda la familia. Yo no salgo. Creo que es porque no soy realmente de ella. Así, como si lo hubiera entendido sola. Como si ya lo hubiera pensado desde antes y por fin le hubiera encontrado sentido. Priscila me dijo eso con la voz firme pero apenas aguantando. Le pedí ver la hoja del cuaderno de Ren, la que estaba haciendo en la escuela. Se llamaba Personas que sí están. 4 nombres escritos con su letra, el mío, el de Artur, el de Priscila y el de la niña de la casa de al lado que a veces iba a brincar en el trampolín. El nombre de mi mamá no estaba. El de mi papá tampoco. Y Ren no había recibido ninguna instrucción para omitirlo, simplemente hizo lo que una niña hace cuando está armando su mundo, puso los nombres que para ella sí existían en su vida. Para el 15 de enero, Artur ya había armado todo en una carpeta roja con separadores. El video del ring del 19 de diciembre. Los registros de envío de Cornerstone. 3 cartas, 3 fechas distintas, todas enviadas a nuestra dirección correcta. La confirmación del servicio postal que mostraba que la tercera carta llegó al buzón el 3 de diciembre. Mis notas de las llamadas con Howard y Silvia. El mensaje de Amber que decía no es personal, guardado como captura. La declaración de Priscila sobre el libro de la familia. Y la foto de esa página donde solo había 2 nombres cuando debían ser 3. Artur dejó la carpeta en la mesa de la cocina esa mañana y me dijo: con esto basta, Melissa. Es suficiente para mandar una carta formal, para levantar un reporte y para entrar a esa casa y no salir hasta que den respuestas. En ese momento le sonó el teléfono. Lo miró y me lo pasó. Era Cornerstone. Pero antes de eso, el 12 de enero, 3 días antes de que la carpeta estuviera lista, yo ya había recibido una llamada con la hada de Columbus que no reconocí. Hola, soy Clare. Clare Brock. Su voz sonaba cuidadosa, como alguien que ensayó la primera frase y luego tuvo que improvisar el resto. No estaba segura de si ibas a querer hablar después. Como no recibí respuesta, pensé que tal vez ya no era adecuado insistir. Yo nunca recibí tus cartas, Clare, le dije. Hubo un segundo de silencio. Ah. Solo dijo eso. Pero en ese había 2 años enteros de espera, de silencio interpretado como respuesta. Alguien las sacó de mi buzón antes de que yo pudiera verlas. Me enteré por la cámara de mi casa, le dije. Silencio otra vez, pero distinto. ¿Ella está bien? ¿Ren está bien? Sí. Está bien. ¿Puedo decirte qué envié?, preguntó. Me explicó que cada carta venía con 2 sobres dentro, uno para mí y otro sellado, para Ren cuando estuviera lista. Las cartas para mí explicaban por qué ella se había registrado con el Estado. No era para reclamar nada ni para interferir. Era solo para abrir una puerta para que, si algún día Ren quería saber, supiera que del otro lado había alguien que no la había olvidado. Solo no quería que pensara que nadie de mi lado no le importaba, dijo. Porque no es cierto. Nunca fue cierto. Hizo una pausa. Y me dijo que la tercera carta incluía una fotografía de ella, de cuando tenía más o menos la edad de Ren. Para que la conociera. En ese momento pensé en el sobre en el saco de mi papá. En el cajón de su estudio. En todo lo que ya sabíamos, pero todavía no decíamos en voz alta. Y entonces Clare agregó algo más. El nombre de Ren yo lo sugerí en los documentos. Yo no sabía si ibas a quedarte con eso, dijo Clare. Si lo guardamos, le respondí. Leímos la sugerencia la noche que la trajimos a casa. Nos encantó desde el principio. Nunca supimos más allá de eso. Hubo una pausa. Es un ave, dijo ella después. Pequeña, sencilla, pero su canto es algo muy especial. Pensé que podía quedarle bien.
a quien fuera que terminara siendo. Yo me quedé completamente quieta. Y en ese momento me vino a la mente algo. Una tarde de verano de 2023. Ren tenía 7 años. Se estaba durmiendo después de un día de calor, cansada, tranquila. Me preguntó así, como si nada, con esa forma tan simple de hablar que tenía. ¿Mamá, mi mamá biológica piensa en mí? Yo le dije la única verdad que yo tenía en ese momento. No lo sé, mi amor, pero sí sé que te amó lo suficiente como para elegirnos para ti. Yo le dije no lo sé, porque realmente no lo sabía. Porque la respuesta real, la respuesta específica, escrita, documentada por una persona real que llevaba esperando desde 2022 había sido sacada de nuestro buzón y guardada en el saco de un hombre que se pasó 30 años moviendo cartas ajenas. Y sabía exactamente lo que tenía en las manos. Tenía el teléfono en la oreja y me quedé callada unos segundos. Arthur, sentado frente a mí, me miraba a la cara. No preguntó nada. Solo esperó. Cuando por fin hablé, le dije a Clare. Voy a encontrar la forma de entregarle tus cartas. Cuando ella esté lista. Quiero que lo sepas. Gracias, me dijo ella. Eso es todo lo que siempre quise. Antes de contarte lo que pasó en febrero, quiero decir algo. Si estás criando a un niño biológico o adoptado o un niño que simplemente llegó a tu vida cuando alguien más no pudo estar y te llega correspondencia de alguna agencia, oficina o persona que no conoces, eso no es tuyo. Es de ellos. Documenta todo. Cree en lo que ves. Guarda lo que llega. Y si alguien te ha pasado años diciendo que estás exagerando con tu hijo, escúchame bien, nombrar algo real no es drama. Es precisión. El 20 de enero le mandé un correo a mi mamá. Corto, sin emoción, sin explicación. Mamá, Arthur y yo queremos ir el 5 de febrero. Hay cosas que necesitamos hablar. Respondió en menos de una hora. Claro, aquí estaremos. Haré comida. Arthur terminó la carta de cese y desistimiento el 27 de enero. Estaba en papel membretado de su firma, pero la noche antes de ir a Dublín me dijo. Hoy no voy como tu abogado. Voy como tu esposo. El documento existe, pero hoy soy el hombre que se casó contigo. Ese es el papel. Lo sé, le dije. Y Ren se quedó con Priscila. El 5 de febrero, a 22 minutos de Dublín, la casa olía a caldo de pollo cuando mi mamá abrió la puerta. Ella traía un delantal puesto. Sonrió con esa calidez ensayada que había usado durante 30 años y dijo pásenle, pásenle, hice comida. Howard se levantó de su silla en cuanto nos vio. Se puso de pie, se metió las manos a las bolsas del pantalón y ya no volvió a sentarse. Miró la carpeta roja sobre la mesa y no dijo nada. Nos sentamos en la sala. Arthur puso la carpeta en la mesa de centro y la abrió. No venimos a pelear, dijo. Venimos a mostrar lo que encontramos y a decirles qué va a pasar después. Mi mamá intentó hablar, pero Arthur siguió. Sacó el primer documento, la captura de la cámara RIM. 19 de diciembre, 1008 de la mañana. Howard de nuestro buzón. El sobre de Cornerstone visible en su mano. Lo dejó sobre la mesa, sin adornarlo, sin explicación. Mi mamá lo miró sin moverse. Segundo documento, los registros de envío de Cornerstone. 3 cartas, 3 fechas, todas a nuestra dirección correcta. Ninguna regresó. Tercero, la confirmación del servicio postal. Carta 3 entregada el 3 de diciembre. Ya estaba en el buzón y desapareció antes de que llegáramos. Cuarto, la declaración de la coordinadora de Cornerstone confirmando que eran solicitudes activas desde 2022. Arthur fue poniendo todo en fila, como si acomodara pruebas en un juicio. Luego tomó el libro de la familia. Era una copia prestada por un primo que no sabía el contexto. Lo abrió en la página de los nietos. Connor y Lily. 2 fotos. 2 textos completos. Giró el libro hacia mi mamá. Y al lado puso una hoja de papel craft. Era la hoja del cuaderno de Ren. Bordes irregulares, un poco arrugada. Su página del scrapbook, personas que sí están.
4 nombres escritos con marcador rojo y azul, apretados, con fuerza. Los puso uno junto al otro. Arthur habló. Son más de 20 páginas. Nuestra hija no aparece en ninguna. Ni una foto. Ni una frase. Ni su nombre. Silencio. Mi mamá cambió la expresión. Dejó caer la sonrisa y se puso esa cara fría, controlada, como cuando quiere volver a tomar el mando. Ren tiene una familia, dijo. Tiene un hogar. Tiene padres que la aman. Una carta de una persona desconocida del tema biológico, eso solo confunde a un niño. Nosotros pensamos en su estabilidad, en lo que era mejor para ella. Lo dijo como si fuera lo más lógico del mundo. Como si estuviera explicándonos algo obvio. Y ahí ya no pude más. Me levanté. Mamá, dije con la voz temblándome, pero ya no de miedo de todo lo acumulado. Tú dices que le estabas protegiendo, pero lo único que has hecho durante 9 años es hacerla sentir que no pertenece. Borraste a mi hija de tu precioso libro de familia. Dejaste que Amber se riera cuando leyó esa nota cruel. Y ahora vienes a decirme que todo era por su estabilidad. Mi mamá no cambió la cara. Solo la mirada más fría. Melissa, otra vez estás exagerando. Una carta del tema biológico solo la iba a confundir. Ahí estaba otra vez esa frase. Arthur puso su mano firme en mi hombro, pero yo seguí. Tú no decides que confunde a mi hija. Tú no decides su valor. Desde este momento no vas a tener contacto sin supervisión con Ren. Y si intentas acercarte a ella, vamos a proceder legalmente. Mi papá se quedó completamente quieto, viendo el piso. Y por primera vez en mi vida no defendió a mi mamá. Ella se levantó despacio, acomodándose el delantal. Te vas a arrepentir de elegir a esa niña por encima de tu familia real. La miré directo. Yo ya elegí a mi familia real. Es Arthur y es Ren. Silencio. Luego la volví a ver. Mamá, dijiste, el tema biológico. Tú sabías lo que había en esas cartas. Y si lo sabías, le dijiste a papá que la sacara del buzón. No respondió. Ni parpadeó. Y entonces seguí, ya sin poder detenerme. ¿Cuántos años llevas diciéndome que soy demasiado sensible con mi hija? ¿Cuántas veces me dijiste que exageraba? ¿Cuántas veces te saliste del cuarto cuando yo nombraba lo que estaba pasando? Intentó hablar, pero no la dejé. Tú te pasaste 2 años haciendo un libro de 200 páginas de esta familia. Pusiste fotos antes de que yo naciera, mi boda, mis retratos de escuela, pero no pusiste ni una sola foto de la niña que ha estado sentada en tu sala cada Navidad durante 9 años. La imprenta, los diseños, las pruebas pudiste haberla agregado en cualquier momento. Pero no quisiste. Y luego dije lo último, ya sin voz firme, pero con todo el peso encima. Y después le diste una caja vacía con una nota que la llamó un gasto inútil. Mi mamá me miró con esa expresión que ya conocía bien, la de cuando una conversación se le empieza a salir de control y necesita escapar. Pero antes de que lo hiciera, mi papá habló. Yo las guardé. Lo dijo mirando la mesa. Guardé las 3 cartas. No las tiré. Mi mamá dijo su nombre, corto, tenso. Pero él ya se había levantado. Caminó al estudio y regresó con 3 sobres color crema, con el logo de Cornerstone. Los dejó en mis manos. Yo los guardé en mi bolsa. Arthur deslizó la carta de cese y desistimiento sobre la mesa. Léelo. No vamos a presentar el reporte con el servicio postal hoy, pero lo vamos a hacer si esto vuelve a pasar. Mi mamá miró el documento. Pero no lo tocó. Entonces ella se levantó. Se acomodó el delantal como si nada. Caminó hacia la cocina y, ya en la puerta, se detuvo de espaldas a nosotros. Dijo: yo solo quería que ella supiera quién es. Yo le respondí sin subir la voz: tú querías decidir quién es. No es lo mismo. No se volteó. Solo siguió caminando y entró a la cocina. La puerta se cerró detrás de ella. Se escuchó como dejaba algo en la barra. El clic de la estufa encendiéndose. Como si nada hubiera pasado. Normal. Su vida seguía igual.
Howard se quedó sentado en su silla viendo la hoja del scrapbook. 4 nombres escritos con letra de niña. La miraba fijo, como si estuviera leyendo algo en otro idioma y apenas ahora entendiera que lo había leído mal toda su vida. Arthur recogió los documentos. Dejó el libro de la familia sobre la mesa. También la carta de cese y desistimiento. Y nos fuimos. El camino a casa fue en silencio. Ya en la autopista, Arthur me preguntó: ¿estás bien? Yo vi las luces pasar por la ventana. Voy a estar bien, le dije. 10 días después, Amber llamó. Vi el libro antes de Navidad, dijo. Vi que Ren no estaba. Ya lo sé, respondí. Ella se quedó callada un momento. Yo no dije nada. Pensé que era el proyecto de mamá y que no era mi lugar meterme. La dejé hacerlo. Respiró hondo. Perdón, dijo. Debí haber hablado. Y no fue una excusa. No fue defensa. Fue una disculpa real. Yo todavía no sabía qué hacer con eso, pero lo guardé en otro lugar dentro de mí, diferente a todo lo demás. Está bien, le dije. Howard mandó una tarjeta para Ren 2 semanas después de esa reunión. Era una tarjeta azul claro, con un pajarito en una rama nevada. Adentro había 3 líneas. Querida Ren, perdón por no haber sido mejor. Te merecías algo mejor. Abuelo Howard. Ren la leyó en la mesa de la cocina. Una sola vez. Asintió un poquito, como si la estuviera archivando en su cabeza. La guardó en su buró y se fue a lavarse los dientes. No preguntó qué hacer con ella. Ya sabía. A principios de marzo leí las cartas de Clare sola. Cuando Ren ya estaba dormida. Los 3 sobres. Las cartas para mí. Y los 3 sobresellados para Ren. Las de mí eran cuidadosas, pensadas. Se notaba que cada frase había sido escrita y reescrita muchas veces. En todas decía lo mismo, de distintas formas, que no quería quitarle nada a nadie. Que solo quería que Ren algún día pudiera entender la diferencia entre ser abandonada y ser elegida. Leí también los sobres de Ren. Necesitaba hacerlo. Necesitaba saber qué iba a recibir mi hija antes de ponerlo en sus manos. El tercer sobre, el de diciembre, traía una fotografía. Una niña de unos 9 o 10 años, cabello oscuro, mirada tranquila pero con algo ahí, como si estuviera pensando en algo que no decía. Se parecía a alguien. Dejé la foto sobre la mesa y me quedé ahí un rato. Y volví a pensar en esa noche de verano de 2023, Ren, con 7 años, ya medio dormida, preguntando como si nada. ¿Mamá, mi mamá biológica piensa en mí? Y yo le dije la única verdad que tenía en ese momento. No lo sé. Yo le había dicho a Rense que te amó lo suficiente como para elegirnos para ti. Y en ese momento, para mí, esa era la mejor verdad que podía darle. Pero mientras yo decía eso, había una mujer de 24 años que llevaba 2 años esperando que yo abriera una carta que estaba en el bolsillo de un saco dentro de una casa a solo 22 minutos de distancia. Mi hija había hecho una pregunta. La respuesta sí existía. Pero alguien decidió que ella no debía tener acceso a ella. Una noche, a finales de marzo, me senté junto a Ren en el sillón. Ella estaba leyendo tranquila. Necesito contarte algo, le dije. Dejó el libro a un lado. Me miró con esa atención seria que solo ponía cuando algo le importaba de verdad. Le conté lo que podía, de una forma que ella pudiera entender. Le dije que su mamá biológica había intentado escribirnos. Que esas cartas habían sido tomadas antes de llegar a nosotros. Que yo me había enterado y ya lo había arreglado. Que esa mujer era real, que era buena, y que había estado esperando mucho tiempo. Ren escuchó todo sin interrumpir. ¿Es buena?, me preguntó. Creo que sí, le dije. ¿Sabe cómo soy yo?, dijo después. Todavía no. Pero le gustaría conocerte cuando tú quieras. Cuando estés lista. Se quedó pensando. Miró la pared como si acomodara todo por dentro. Abrí el cajón de la mesa y saqué el sobre blanco, todavía sellado, con su nombre escrito a mano, una letra que ninguna de las dos reconocíamos.
Esta carta es para ti. No tienes que abrirla ahora. Ni siquiera tienes que abrirla nunca. Es tuya. Va a estar aquí cuando tú quieras. Ren lo tomó. Lo sostuvo con ambas manos. Le dio la vuelta despacio, mirándolo como miraba todo lo nuevo e importante. ¿Ella sabe mi nombre?, preguntó. Sí. Tú lo elegiste, le dije. Ren miró el sobre. Ren, dijo bajito. Como probando cómo sonaba. Se quedó callada un momento. Luego soltó una suave, como siempre hacía cuando estaba pensando algo en serio. Nada dramático. Solo ordenando ideas. Puso el sobre en la mesa lateral. Me lo voy a guardar un rato, dijo. ¿Está bien? Es exactamente lo correcto, le respondí. Abril en Columbus. La luz cambió. Los árboles volvieron. Ren terminó su scrapbook un jueves por la tarde en la biblioteca de la escuela. Priscila estaba ahí. Yo llegué a recogerla y me quedé para ver la última página. El cuaderno era grueso, imperfecto, completamente suyo. Papel craft amarrado con estambre café, lleno de fotos, boletos, dibujos y su letra en cada página. La cocina de Thanksgiving. El patio en julio. Un autorretrato de Arthur con los ojos chuecos que decía papá haciendo cosas raras, lo quiero. La última página era distinta. En el centro, pegado con washi tape con florecitas, estaba el sobresellado de Clare. Su nombre al frente. El tape lo sostenía con cuidado en las esquinas. Debajo, con marcador azul y letras apretadas, Ren había escrito. Una parte de mi historia que estoy guardando para después. Priscila se quedó a mi lado sin decir nada. La luz de abril entraba por las ventanas de la biblioteca en ángulo y se quedaba justo en el borde de la hoja, como si le estuviera marcando. Yo miré a mi hija sentada en la mesa de madera, cerrando sus marcadores uno por uno, acomodando su cuaderno con las dos manos. 9 años. Una niña a la que durante mucho tiempo le hicieron sentir que no pertenecía a ningún lado y que aún así construyó su propio mapa de pertenencia con papel, colores y los nombres de las personas que sí llegaron. Nadie le tuvo que decir qué poner ahí. Ella solo puso lo que conocía. Sabía quién era su familia. Sabía que había un sobresellado con parte de su historia dentro. Y decidió, por su cuenta, que todavía no estaba lista para abrirlo. Y esa decisión era suya. Mi mamá pasó 2 años y más de 200 páginas tratando de definir quién era Ren. Ren, en unos meses de escuela, construyó algo mucho más real. 3 meses después, empezó a hacer preguntas suaves sobre Clare. No de golpe, sino poco a poco. De qué color era su cabello, si le gustaban los pájaros, si alguna vez pensaba en ella. Yo vi cómo mi hija cambiaba otra vez. Poco a poco volvió la confianza. La niña callada y cerrada empezó a abrirse. Ya no cargaba todo el tiempo con esa idea de no ser suficiente. Porque sanar no es olvidar lo que dolió. Es dejar de permitir que eso defina la historia de tu hijo. A veces todavía abro la app del Ring y veo el video de mi papá tomando el sobre. Ya no lo hago con enojo. Lo hago como recordatorio de que, al final, sí protegí lo que más importaba. Ren merecía saber que había sido elegida. No solo por nosotros sino por la vida misma. La gente siempre dice cosas cuando escuchan una historia así. Dicen que la familia es complicada. Que cada quien tiene sus razones. Que los niños son resilientes. Que hay que escoger las batallas. Que seguro lo hicieron con buena intención. Lo dicen como mi mamá lo decía con calma, con seguridad, como si eso hiciera dudar de lo que uno vio con sus propios ojos. Pero quiero ser muy clara con algo. Complicado no es sinónimo de aceptable. Resiliente no es sinónimo de intacto. Y una niña de 9 años que aprendió a no llorar frente a las personas que la lastiman no está bien. Está sobreviviendo. Ha estado sobreviviendo por años. Y desde el principio merecía no tener que hacerlo. Ren merecía algo mejor. Siempre lo mereció. La orden de restricción ya está presentada. La documentación con el servicio postal ya está lista. Las cartas están conmigo.
mi papá no ha vuelto a llamar. Mi mamá tampoco. Y yo no los he buscado. No sé qué venga después con ninguno de ellos. Y esa no es la resolución perfecta que quizá esperarías escuchar porque tampoco es la que yo tengo. Lo que tengo hoy es esto: una niña de 9 años que sabe quién es su familia, que tiene un sobresellado en su repisa y que pasa junto a él todas las mañanas cuando va por su desayuno. La semana pasada le dijo a Priscila que ya está pensando en abrirlo, no hoy, pero pronto. Y con eso me basta para saber que va a estar bien. Si esta historia se quedó contigo, si hay aunque sea una parte que te suena a algo que estás viviendo o que ya viviste, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No todos tienen una cámara en la puerta. No todos tienen a Artur, o a Priscila, o a una Linda en una agencia que responde el teléfono el primer día hábil después de Navidad. Pero todos merecen saber que lo que viste fue real. Que lo que sentiste tiene sentido. Y que nombrar algo verdadero no es exagerar, es ser claro. Si tú también lo crees, deja un corazón. Y nos vemos en el siguiente.